Gracias, hermano. Buscamos Juan capítulo 15, versículos 18 hasta el 16, versículo 4. Vamos a estar estudiando esta noche. Juan 15, 18 en adelante. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias de verdad por la oportunidad de compartir tu palabra esta noche, Señor. Permite, Padre, que sea tu Santo Espíritu tocando los corazones de cada uno de nosotros, Señor, hablándonos a través de tu palabra. Y, Señor, de verdad, abre, Señor, nuestro entendimiento para que podamos extraer al máximo, Señor, lo que tu mensaje quiere darnos, Señor, lo que tu palabra quiere darnos a entender, que podamos atesorar, Señor, cada palabra, que seamos hacedores y no tan solamente oidores de ella, Señor. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 15, versículos 18 en adelante. Es un pasaje bastante claro, ¿verdad? Esa es una gran ventaja. Casi que no voy a estar agregando muchísimo a lo que el pasaje por sí mismo nos va a dar, lo cual es una bendición. Dice Juan capítulo 15, versículos 18 en adelante. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, y no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Una porción de la palabra de Dios bastante clara. Recordemos el contexto, ¿verdad?, donde se está dando esto. El Señor está con sus discípulos, está en el aposento alto, está hablando con ellos. Ya Judas salió de cena, ¿verdad? Anda planeando el mal que va a hacer, y él está dándole esta serie de instrucciones a sus discípulos. Momentos antes, ellos habían estado muy tristes y el Señor les había dado palabras de ánimo, ¿verdad?, por las cuales no deberían estar tristes. Pero ahora les da también una noticia. Ya después de que les dice que ellos no van a estar solos, que va a venir el Consolador, que no deberían estar tristes. ¿Por qué? Porque así como él se va, él vendrá y los tomará a ellos. Recuerdan que vimos eso cuando nos tocó la exposición de Juan 14. Les insta el Señor a permanecer en él. Recuerden que él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece lleva mucho fruto. Todas estas instrucciones les da el Señor en este mismo contexto. Pero ahora viene algo que es bastante particular en todo esto que el Señor les está diciendo, y es el hecho de que el Señor les afirma que el mundo los va a aborrecer a ellos. El mundo los va a aborrecer. Cuando en el versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, ese sí que está ahí no debe tomarse como un sí condicional. O sea, no debe tomarse como si acaso el mundo los aborrece. No, entiendan, el mundo los va a aborrecer. Y si el mundo los aborrece, es por algo. Y dice que es: sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y aquí el Señor va a poner en perspectiva a los discípulos respecto a lo que viene. Y esa puesta en perspectiva a los discípulos va a servirnos a nosotros también como seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde la gente busca al Señor. ¿Para qué? Para que me bendiga, para que, ¿verdad?, tener mucha salud, tener bienes materiales,
para que todo me vaya bien. ¿Se acuerdan del Señor antes de un examen? O sea, el Señor es prácticamente, de verdad, el genio de la lámpara de Aladín. Es nada más flotar y que el Señor me dé lo que yo deseo. Hoy, lamentablemente, me tocó hablar con un joven a quien hemos estado tratando de compartir el Evangelio por ya bastante rato, pero de verdad uno dice, ay Señor, ¿verdad? Ten misericordia. Pero cuando el Espíritu Santo no ha resucitado a esta persona que está muerta, sus delitos y pecados, no hay forma de que entienda. Y él dice, no, pero yo amo al Señor y yo sé que Él me bendice mucho y yo le doy gracias por todas las bendiciones que me da y todo. Y su vida es una vida de desastre, es una vida de pecado, pero él cree que él está bien porque Dios le da muchas bendiciones. Y esa es la perspectiva que tiene de Dios. Pero aquí Jesús les pone una realidad que no sería muy popular hoy en día. El mundo os va a aborrecer, le dice a los discípulos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, le dice el Señor en el versículo 19, el mundo los amaría. ¿Por qué? Porque el mundo ama lo suyo. Entonces aquí el Señor les va a dejar algo muy claro. El mundo no los va a amar a ustedes porque ustedes no son del mundo. El mundo ciertamente va a aborrecer a los discípulos. Eso es una realidad. Lo que Jesús está haciendo en es explicar por qué el mundo va a aborrecer a los discípulos. ¿Qué quiere decir que el mundo va a aborrecer a los discípulos del Señor? Me encontré una explicación muy interesante que da el doctor MacArthur en eso, y es esta. Dice, puesto que Satanás es el que domina el sistema de maldad mundano en rebelión contra Dios. De hecho, recuerden que el mismo Jesús se refiere, haciendo una alusión a Judas, pero recuerden que ¿quién había entrado en Judas? En el 14:30 de Juan dice, el príncipe de este mundo. Así lo llama el mismo Jesús. Entonces, puesto que Satanás es el que domina el sistema de maldad mundano en rebelión contra Dios, el resultado es que el mundo no solo aborrece a Jesús, sino también a los que le siguen. Eso es una realidad. Van a aborrecer a un verdadero seguidor del Señor, el mundo lo va a aborrecer. Vean lo que dice 2 Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Como les digo, estos son versículos totalmente impopulares en los medios, ¿verdad? Hoy en día de la prosperidad y todo esto. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:12? Y también todos, vea que aquí habla de la generalidad, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces yo me preguntaba cuando por la aventura del Señor, ¿verdad? Por la gracia del Señor, me tocó exponer esto. ¿Por qué nos sorprendemos tanto cuando nos desprecia la gente en los trabajos o en los otros medios? ¿Por qué decimos, ay Señor, pero por qué estará pasándome esto? ¿Por qué le caigo tan mal a mi jefe? ¿O por qué le caigo tan mal a mis compañeros? El Señor lo está advirtiendo. El Señor lo está advirtiendo. Es más, en la segunda parte de esta exposición vamos a ver una realidad. Jesús nos pone en perspectiva de que los van a aborrecer a ustedes porque a mí me aborrecieron primero. Y si uno se pone a pensar, ¿por qué aborrecieron a Jesús? No había nada lógico por lo cual aborrecer a Cristo. O sea, todo lo que Cristo hizo fue bueno. Sigue diciendo aquí los apuntes. ¿Qué es lo que provoca ese aborrecimiento? ¿Qué es lo que provoca ese aborrecimiento del mundo con respecto a los seguidores de Cristo? Es nuestra identificación con Jesús. El hecho de que nos identifiquemos con Cristo, eso le va a provocar aborrecimiento a las personas. ¿Por qué creen ustedes? Yo no sé cuántos en los trabajos tienen compañeros que son budistas o que practican el yoga o que tienen alguna religión extraña. Nadie los molesta. Es más, hasta qué interesante, cuéntenos más de qué, ¿verdad? Y entran como en una... bienvenidos. Entran en una comunión con ellos. Pero diga usted que es creyente o mencione algo de Cristo, va a causar la repulsión de las personas. Hoy en día que tenemos todos estos mensajitos de WhatsApp, ¿verdad? Donde ponemos estados, o los que tengan Facebook, yo no lo tengo, que comparten mensajes,
Si la gente comparte la opinión de Mahoma, o si compartió la opinión de Confucio, o de alguien, todo el mundo dice, qué interesante aquello. Ponga usted un mensaje de Cristo y lo van a tildar de fanático. Va a causar la repulsión del mundo. Entonces, el mundo nos aborrece porque nos identificamos con Jesús. Recordemos que ya Jesús les había advertido esto a los discípulos. Por eso es que él, en el versículo que leímos, dice, en el 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Entonces uno dice, ¿cuándo fue que Jesús les dijo esto? Vean lo que dice Juan 13:16, que ya lo estudiamos. Juan 13:16, Jesús les dijo algo: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué quiere decirle Jesús con esto? Él es el Hijo de Dios, el creador de todo esto que vemos, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y si a Él el mundo lo despreció, si a Él la gente trató de tirarlo por un peñasco, ¿se acuerdan de eso, verdad? Cuando la gente trató de arrastrarlo y tirarlo por un peñasco ahí, intentaron apedrearlo, intentaron agredirlo muchas veces, no se los permitió el Señor. ¿Por qué? Porque no había llegado la hora. Pero luego vamos a ver cómo le van a crucificar, y antes de esa crucifixión le van a humillar terriblemente. Lo van a escupir, lo van a golpear, le van a dar vueltas con sus ojos vendados y a golpearlo y decirle que profetice quién lo está golpeando. Entonces, si a él, siendo el Rey de Reyes, le hicieron eso, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Cómo pretendemos nosotros no sufrir? ¿O cómo nosotros pretendemos no tener ese aborrecimiento de parte del mundo? Si aborrecieron a Cristo. Entonces uno dice, vea qué bonito cuando la palabra de Dios nos pone los pies sobre la tierra. Cuánto llamado hoy en día en muchas instituciones religiosas, que inclusive tienen el eslogan: pare de sufrir, o reprenda el sufrimiento, o el sufrimiento no es para los creyentes. No, Jesús le está diciendo: ustedes van a ser aborrecidos por el mundo. Seguimos la lectura. Dice: si fuerais del mundo, dice el 19, el mundo amaría lo suyo. O sea, si usted fuera igual que los demás, no tendría problemas de nada. Va a calzar en este mundo. Mientras que la palabra de Dios nos dice que no nos conformemos a este siglo, que no agarremos el mismo molde de este siglo, sino que tenemos que transformarnos. Pero si nos comportáramos como el mundo amaría lo suyo. Pero como no somos del mundo, o no soy del mundo, le dice a los discípulos, antes yo os elegí del mundo, le dice el Señor a los discípulos. Vean qué interesante eso. Volvemos ahí con la elección. Todos los que niegan esta bendita doctrina del Señor. Ustedes no son del mundo, yo los elegí del mundo. Yo los saqué de ahí. Fue mi voluntad, la del Padre, de traer a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es una misericordia de Él el habernos sacado del mundo. Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Es aquí donde le repite lo que ya les había dicho. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Dice el versículo 20. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero es que vean que aquí viene la parte bonita de la promesa. ¿Se acuerdan cuando el Señor resucita a Lázaro? ¿Cuál es la reacción de la gente? Muchos de ellos creyeron. Muchos vieron ese milagro y creyeron en Jesús como el enviado de Dios, como el Cristo. Pero ¿cuál fue la reacción de otros? Ir donde los alguaciles a tratar de provocar que vinieran a arrestar a Jesús. Unos le perseguían, sepan que a ustedes los van a perseguir también. Otros oyeron mi palabra, dice Jesús, sepan que van a oír también la de ustedes. Es una promesa hermosa que les hace el Señor a los discípulos. Mas todo esto, dice el 21, harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y aquí el Señor viene diciendo por qué es que estas personas van a actuar así con sus discípulos, porque no conocen a Dios. Van a perseguir a los creyentes, van a aborrecer a los siervos del Señor, porque no conocen a quien envió a Cristo, no conocen al Padre.
todo este rechazo, para que vayamos entendiendo, entonces no se trata de nosotros. Para que dejemos de ser tan antropocéntricos, ¿verdad? Todo el mundo empezamos, es que ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Qué será lo que ven en mí? ¿Por qué será que no calzo en esto? ¿Por qué? No nos fijemos en nosotros. La respuesta es muy clara, no se trata de cada uno de nosotros, se trata de Él. No nos soportan por Cristo, no por nosotros. Nosotros no tenemos nada que provoque tanta ira, es por nuestra relación con Cristo. ¿Me entienden el punto? Cristo es el motivo que provoca el rechazo del mundo. Vamos a ver un segundito en Mateo capítulo 10. Y perdón que me salga de Juan, pero es que el tema está muy bien ilustrado en los evangelios. Así que veamos lo que dice Mateo capítulo 10. Y está tan bien ilustrado que uno se sorprende que hay iglesias que predican que los cristianos no pueden sufrir. O sea, uno dice, entonces, ¿qué se está leyendo en estos lugares? Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Se acuerdan cuando a Jesús los fariseos dijeron que él los milagros que estaba haciendo los hacía por Belcebú? ¿Se acuerdan de eso? Entonces dice que si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué nos creemos nosotros? O sea, ¿por qué yo pretendo no sufrir el rechazo de la gente? Si rechazaron a mi Cristo, si rechazaron a mi Señor, ¿por qué yo pretendo que yo no debería sufrir ningún tipo de rechazo? Y vea que cuando digo pretendemos, me uno. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por esa disyuntiva. A ninguno de nosotros nos gusta no encajar. A ninguno de nosotros nos gusta que nos hagan el feo en el trabajo por algún comentario. Porque normalmente, o sea, nuestra carne no le agrada eso. Pero ¿qué pasa? Es ahí donde debería crecer nuestro espíritu. Y deberíamos decir, gloria a Dios, porque entonces esto lo están haciendo no por mí. Lo están haciendo por Cristo. Y entonces quiere decir que sí están viendo algo diferente en mí. Al final vamos a hacer unas preguntas retadoras en cuanto a eso, a ese tema. Ser perseguidos es la norma para los seguidores de Cristo en un mundo caído. Entendamos eso. Si somos creyentes verdaderos, vamos a ser perseguidos. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículos 17 al 18. Dice así. Vamos a leer el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ven qué clarito que está ahí? Dice que si es que padecemos juntamente con Él. Filipenses 3:7. Filipenses 3, capítulo 7, versículos 10, versículos muy conocidos por nosotros. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación ¿de qué? De sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo se borran estos pasajes, verdad, de las Sagradas Escrituras? O cuántas veces quisiéramos, ¿verdad?, hacer así, uy, que no, o como tienen en algunos otros círculos religiosos que dicen, uy, no, yo no recibo, no recibo esa parte. No, pero es que el mensaje es íntegro.
Debemos predicar todo el consejo de Dios. Y esto está en la palabra del Señor. ¿Nos bendice Cristo? ¿Nos bendice Dios y nos bendice el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Día a día nuestro Padre Celestial nos bendice. Tenemos la bendición de levantarnos, tener alimento en nuestras mesas, tenemos todo. Pero también no podemos perder de vista de que vamos a padecer persecución. Primera de Pedro 4. Y de verdad hoy traemos bastantes citas, así que reafirman el tema. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 14. Gracias, hermano. 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois, ¿qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¡Qué bendición! ¡Qué bonito!, ¿verdad? O sea, no es que hay gente que dice: es que aquí estoy padeciendo por el Señor, y es que se robaron algo, hicieron eso. No es padecer por Cristo. Por eso es que aquí Pedro aclara: no padecer como malhechor, pero si alguno padece por Cristo, ahí sí es bienaventurado. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Las personas que persiguen al Señor Jesús, persiguieron al Señor Jesús, también persiguieron a sus discípulos. No obstante, eso también es cierto a la inversa. ¿Por qué digo que es cierto a la inversa? Cuando Pablo se dirigía camino a Damasco, ¿a qué iba él? A perseguir a la iglesia. ¿Se acuerdan? Entonces, acabo de decirles que quienes persiguieron a Cristo, perseguían también a su iglesia, a sus seguidores. Pero cuando Pablo iba camino a Damasco, iba a perseguir ¿a quién? A la iglesia. Iba a encarcelar a todos los creyentes. ¿Y qué le dijo Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El Señor le hizo ver a Pablo que perseguir a la iglesia era perseguirlo a él también. Entonces esto es algo hermoso que quería rescatar. Lamentablemente es mucho más fácil acomodarse y seguir la corriente de este mundo que seguir a Cristo. Los discípulos se gozaron de ser aborrecidos por causa de Cristo. Hechos 5:40. Este pasaje es hermoso también. Hechos 5:40 dice: ya Gamaliel ha dicho, ¿verdad?, las sabias palabras que decía: déjenlos. Si esto es de los hombres se va a desvanecer, pero si es de Dios, no sea que nos encontremos nosotros contendiendo con el Señor. Y en el 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio como gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se sintieron felices de haber sido tenidos por dignos de ser azotados por el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué nos quejamos de padecer? Entonces, ¿por qué nos vienen esas dudas? ¿Y por qué me siento tan terrible cuando no encajo en este mundo? ¿Por qué nos deberíamos sentir tan felices de estar el día del Señor compartiendo con nuestros hermanos en la iglesia? Porque es ahí donde encajamos. Es ahí donde nos sentimos de verdad como pez en el agua otra vez. Uno dice: qué raro, yo o sea, como que no calzo durante la semana, y vamos el miércoles a orar, y vamos el domingo a la iglesia. Estamos en estos espacios y nos sentimos como mucho más cercanos que familia. ¿Por qué? Porque compartimos algo que nos une, nuestro amor por Cristo. Ahora, ya entendemos por qué el mundo nos va a aborrecer. Por Cristo. La gran pregunta es: ¿por qué aborrecen a Cristo?
O sea, pónganse ustedes a pensar, si uno analiza a Cristo, el personaje como tal, ¿por qué lo odian tanto? ¿Por qué le causa tanta repulsión a la gente? ¿No debería ser más fácil amar a un hombre que hizo tanto bien a las personas? O sea, uno diría, la lógica no dictaría que la gente se sienta cercana y con ganas de entender qué hizo, qué dijo. Sanó enfermos, ¿verdad? Curó ciegos, curó leprosos, alimentó hambrientos. Un momento que está predicando y se siente compadecido del hambre que pueden tener los seguidores, 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Multiplica el alimento. Después lo quieren hacer rey, ¿verdad? Porque comieron tanto que se saciaron y entonces lo buscan para hacerlo rey. Hizo milagros portentosos, caminó sobre el agua. Yo he visto a un ciego, algo que no había pasado de ahí para atrás. Busquen en el Antiguo Testamento, no hay una curación de un ciego. Era una señal destinada para que el pueblo supiera, este es el Mesías. ¿Por qué cuando el Señor se para y lee públicamente la palabra del Señor, le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos? Es una de las cosas que venía a dar. Tenía el pueblo que entender, este es el Mesías, este es el que esperábamos. Resucitó gente. ¿Qué hizo de malo? ¿Qué es lo que está malo para que la gente lo deteste tantísimo? ¿Por qué mencionar a Cristo hoy en día es causa? Si hay algo que une al mundo, las diferentes religiones y los diferentes grupos y los diferentes todo, es el odio al cristianismo. Debería ser más sencillo amarlo que odiarlo. ¿Cómo es posible, dice uno, que un hombre como Simeón, llega, ve al bebé, el Espíritu del Señor le revela quién es ese bebé, él lo alza, da gloria a Dios porque ahora puede partir en paz? ¿Por qué? Porque ha visto a su Salvador. Un bebé lo tiene ahí, él sabe que es el Salvador del mundo. Lo ama desde ese momento y da gloria a Dios por lo que está viviendo. Y tenemos a un Herodes que lo manda a matar. ¿Dónde está la diferencia? El mundo odia a Jesús, ¿por qué? Porque expone su pecado. Esa es la sencilla razón de por qué el mundo odia a Jesús. Él es la luz. Entonces, al ser la luz, expone todo lo que hay en el ser humano. Juan 3, 19 al 20, vean lo que dice. También ya lo hemos estudiado. Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Y esta es la condenación. Vean en lo que consiste la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la explicación. No quieren a Cristo porque no quieren que se vea lo que son. Por eso la gente repele la luz. Y esa es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y qué le dice el Señor a sus seguidores en cuanto a la luz? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Ah? Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A Dios. Entonces, al ser nosotros también luz, no por nuestra luz propia, ¿verdad? En todo esto siempre tengamos la mente y nuestros ojos puestos en Jesús. Por la misericordia del Señor brillar la luz del Señor en nosotros, nos van a aborrecer también. ¿Por qué? Porque resulta que cuando un creyente empieza a hablar, aunque no esté así, ¿verdad? Ni haciendo ninguna hablado de santo ni nada, con solo que estas personas hablen, como le pasaba a Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando él empieza mire, usted andaba con él. No, mire, yo no. Es que vea, la forma en que usted habla lo delata. La forma en que usted habla lo delata. Entonces, el creyente debería delatarse inclusive con la forma de hablar. Eso le repugna a los demás, porque hay luz. El mundo odia a Jesús porque expone su pecado.
Cuando una persona reacciona con enojo al confrontarlo con el hecho de que es un pecador, esta es una clara señal de que no es un creyente. No es un creyente. ¿Por qué? Porque el creyente va, cuando es exhortado en amor, ¿qué va a pasar? Va a dolerse de que ofendió al Padre con su pecado, pero no va a haber enojo. Reconocemos que somos pecadores. Estamos en un proceso de santificación. Y gloria a Dios cuando un hermano en amor se acerca y nos exhorta por algo. Pero el no creyente, primero que cree que no peca. O sea, el no creyente cree, ¿cuál es la reacción del no creyente? Yo no soy tan malo. Hay otros peores, ¿verdad? Hay gente en las cárceles, hay gente peor que yo. Yo no soy tan malo. La reacción del publicano y el fariseo, ¿verdad? Tenemos al fariseo que está orando consigo mismo. Y él dice, Señor, te doy gracias. Orando consigo mismo, ¿verdad? Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Diezmo, yo hago aquí, yo cumplo todo, y no soy como este publicano. Y el publicano, ¿cómo oraba? Señor, sé propicio a mí, pecador. Se golpeaba el pecho, el dolor que sentía de ver que él era un pecador. Esa es la diferencia. Cuando la luz alumbra a un pecador y el Espíritu Santo regenera esa vida para que pueda ver esa luz, va a poder ver su pecado y se va a arrepentir y va a decir, Señor, ¿cómo te he ofendido? Como le dice Pedro, Señor, apártese porque yo soy un pecador. Isaías, ay de mí que soy muerto porque soy un hombre inmundo de labios. Esa es la reacción de un pecador arrepentido. ¿Por qué alguien puede odiar a Jesús? Porque ama su pecado y la persona de Jesús lo pone en evidencia. El versículo 25 del pasaje que estamos leyendo, Juan capítulo 15, el versículo 25 nos dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Eso está en el Salmo 35, 19, por si lo quieren buscar, y también se desprende del Salmo 69, 4. Pero Jesús dice esto pasó para que se cumpliera lo que ya estaba escrito, sin causa me aborrecieron. Pero no acabamos de decir que es por el pecado, pero sí, pero entonces lo que quiere decir es que no hay una causa en Cristo. O sea, Cristo no hizo nada, Él, que mereciera el aborrecimiento de las personas. Si a mí me bloquean una calle, ¿verdad? Para poner un ejemplo de actualidad, eso a mí me causa repulsión. Cristo no hizo nada repulsivo. No hay nada en Cristo que pueda provocar en la persona el aborrecimiento. Entonces, ¿en quién está la causa? En el pecador. Es el pecado que está en la persona lo que provoca esa repulsión para con Cristo. No había una causa en Jesús propiamente. Pero si queremos establecer la causa del odio del mundo hacia Cristo, este se ubica en el hombre. Eso está en el versículo 21 del capítulo que estamos leyendo, Juan 15. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Estas personas actúan como actúan porque no conocen a Dios. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso no tenemos que sentirnos mal. Más bien al contrario, deberíamos sentirnos bien. Es una cuestión que debería provocarnos gran gozo. Que la gente nos aborrezca. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero, entonces, ¿eso qué me debería hacer sentir? Que por la misericordia del Señor algo ven de mi Maestro en mí. Algo ven de Cristo en nosotros para que le provoquemos aborrecimiento. Entonces uno dice, qué bonito, qué bueno. Pero esa no es nuestra reacción. Tal y como ha sido explicado antes, el verbo conocer, vea que aquí dice que el versículo 21 que vimos es, todo esto os harán por causa de él, porque no conocen al que me ha enviado. Ese verbo conocer en este texto no significa saber, ¿verdad? Cosas sobre Dios, sino tener una relación estrecha con Él. Es el mismo a los que antes conoció, ¿verdad? Que nos dice, es tener esa relación estrecha. A Cristo quisieron apedrearlo, lo acusaron de blasfemia, de comer con pecadores, lo escupieron, lo azotaron, lo clavaron en una cruz y no respondió nunca mal por mal. Entonces, vamos entendiendo que si a Él le hicieron todo esto, nosotros también podríamos ser objeto de este tipo de cosas.
hermanos nuestros alrededor del mundo están hoy en día siendo perseguidos, golpeados en las calles, muertos algunos de ellos por causa del nombre de Cristo. Personajes en la historia de la iglesia han sido golpeados, han sido encarcelados, han sido mutilados por causa del nombre de Cristo. El caso de Policarpo, tenemos un hombre ya anciano, un discípulo de Juan, que le ofrecen salvar su vida si reniega el nombre de Cristo. A sus 84 años, por ahí, ¿verdad? 86 años. Le dicen que reniegue, ya se salva, está muy viejito, no nos dé mucho problema. Y lo que él responde es: 86 años he servido al Señor, y Él nunca me ha fallado. No voy a hacerlo hasta estas alturas de mi vida. Y se tuvo por bienaventurado de ser llevado a la muerte por causa de Cristo. Y ahora vienen las preguntas difíciles. Nuestro testimonio y nuestro comportamiento diario incomodan a los que nos rodean. ¿Me siento perseguido? ¿O será que no? ¿O será que me parezco tanto a los del mundo que ni siquiera me están haciendo nada? Entonces, ¿eso qué me debería llevar a pensar? ¿Qué pasa si el mundo no me aborrece? ¿Será que me parezco tanto al mundo? Y entonces aquí viene otra pregunta incómoda. ¿Por qué será que no me está aborreciendo la gente? Puede ser un pecado de cobardía. Cobardemente estoy negándome a comportarme como un creyente delante de las personas. Me da vergüenza en el momento en que tengo que confesar a Cristo y hacer y parar alguna conversación, o en algún momento donde se esté dando algo, pararme e irme, y prefiero quedarme ahí para no desentonar con el grupo. Estaba escuchando un testimonio de un hermano de una iglesia en México, que los misioneros que estaban en esa iglesia estaban inscritos en un club de tenis, creo que era algo así, y los conocieron a ellos no iban a la iglesia, a esta pareja. Los conocieron a ellos en el club de tenis y compartieron, y ellos le compartían la palabra del Señor en una actividad donde invitaron a un comediante. El comediante empezó a contar chistes pasados de tono delante de ellos. Y este hombre lo que recuerda es ver a este misionero y a su esposa pararse y salir del salón donde estaba. Y dice que lo que él pensó en este momento: mira, qué salidas, como decimos aquí, ¿verdad? Cuando estaba lo mejor del show, se paran y se van. Pero después este hombre, por la misericordia del Señor, va a la iglesia y se convierte al Señor. Y él recuerda, y él dice: ¿cuánto aprendí con ese testimonio? De que él no quiso compartir ni un minuto en un lugar donde estaban blasfemando de esa forma. Todos nosotros estamos en trabajos donde se blasfema constantemente el nombre del Señor, donde se habla liberalmente respecto a un montón de temas. Estamos marcando la diferencia. Entonces, hay dos cosas aquí. Las dos son malas. Una, o somos bien cobardes y no estamos actuando como creyentes, o otra cosa peor, no somos creyentes. Porque solo un creyente puede sentir en su corazón el deseo y el anhelo de parecerse a Cristo. ¿Por qué? Porque si no es creyente, le va a repugnar Cristo. Ya vimos que el que no lo ha alumbrado la luz, por la misericordia de Dios, esa luz le va a causar molestia y no va a querer. ¿Por qué? Porque muestra su pecado. Pero el creyente ya ha visto esa luz. Y esa luz debería estar también en nosotros. Y debería alumbrar independientemente de donde estamos. Más bien esa luz dice que debe ser puesta en alto para que alumbre a todos en la casa. En la misma medida que nosotros pongamos en evidencia el pecado del mundo a través de nuestro estilo de vida, ojo que no es que vamos a andar diciendo a la gente: mire, es que usted es un pecador porque usted está haciendo esto. Con solo nuestro estilo de vida. Con solo que a usted en algún momento lo vean dando gracias a Dios por los alimentos. Con solo en algún momento donde usted le pregunten:
¿Qué opina de una relación extramatrimonial? Y usted exprese lo que usted cree a la luz de la palabra de Dios con respecto a una relación extramatrimonial. Ya a usted le va a caer mal a los que están ahí. Tiene que caerles mal. Cuando nos neguemos a hacer lo que todo el mundo hace y cuando prediquemos el Evangelio dirigidos por el Espíritu Santo, ¿por qué digo dirigidos por el Espíritu Santo? Vean qué lindo lo que dice aquí. Dice el que estamos en Juan 15. En Juan 15, 26, el Señor les dijo esto: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, Él dará testimonio acerca de mí, el Espíritu Santo. Y vosotros daréis testimonio también. ¿Qué es nuestra convicción cuando predicamos el Evangelio? Que es el Espíritu Santo el que está trabajando en esa persona, el que está regenerando a ese muerto en sus delitos y pecados. No es mi convencimiento ni mis habilidades. Es el poder de la palabra de Dios predicada, y es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en esa persona. Y aquí está, aquí se los está diciendo el Señor: vendrá el Espíritu y dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio de mí. Entonces, de fijo, tenemos que estar provocando ese rechazo. Entonces, autoanalicémonos, que esto sea un momento para autoanalizarme y decirme: ¿por qué no me están rechazando en mi trabajo? ¿Por qué no me están rechazando en mi barrio? ¿Por qué no estoy siendo perseguido? ¿Por qué encajo tanto en el mundo? El aborrecimiento del mundo a los creyentes puede llegar a niveles muy altos de crueldad. Con esto finalizamos. Vean lo que dice el 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, vean que se los estoy avisando. Le está diciendo el Señor. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, estamos hablando de la vida, cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pablo iba a matar creyentes cuando era Saulo de Tarso. Y él dice: yo hice que renegaran del nombre del Señor. Creyentes. Ese es el dolor de él. Yo perseguí la iglesia. Pero él iba y él creía que él servía a Dios con eso. Él dice: yo soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Criado a los pies de Gamaliel. Jesucristo es tan glorioso que vale la pena vivir por Él, pero también sufrir y morir por Él. Vale muchísimo más la pena ser amigo de Jesús que amigo del mundo. Meditemos en esto que ha sido predicado hoy y que nos exhorte el corazón. Así. Y es más, a ver con buenos ojos cuando me aborrezcan más, porque entonces quiere decir que entonces estamos caminando mejor en santidad. ¿Ven? Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos ubica y logramos entender con más madurez de que este mundo no nos va a querer, de que no tenemos que encajar en este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí. Gracias a Dios. De verdad, Padre, gracias te damos por eso. Ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a quitar cualquier cobardía que haya en nosotros de caminar como creyentes en esta tierra, Señor, orgullosos de predicar a Cristo, quien lo dio todo por nosotros. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, Padre. Si hay alguna persona que esta noche ha entendido que no es creyente, ten misericordia, Señor. Toca ese corazón, Padre, y trae vida a ese cuerpo que está muerto en delitos y pecados. Y ayúdanos, Señor, a decir, a querer poner las manos en el arado, Señor, y no mirar hacia atrás, y tomar la cruz cada día y seguirte. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre. Y queremos de verdad darte honra en todo lo que hacemos, y que tu nombre sea glorificado. Amén. Amén. Pastor.